Escuchas Bookcast, el podcast de Book. Descubre aquí todas las tendencias en gestión de personas y bienestar organizacional y analiza los trending topics del mundo laboral de Latinoamérica. Desde Chile, México, Perú y Colombia, en cada capítulo conversamos con los mejores expertos y personas inspiradoras para ayudarte a crear lugares de trabajo más felices. Bienvenidos, Bookcast comienza aquí. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Bookcast. Hoy estamos con Ricardo Pineda, fundador y CEO de Hackers del Talento. La idea de este espacio con Ricardo es hablar un poquito de qué pasó este 2024 en las áreas de gestión humana y también, por qué no, ver qué nos espera un 2025. Ricardo, feliz de estar acá. Ya Ricardo les va a contar un poquito de qué se trata Hackers del Talento, pero tiene un podcast espectacular en donde reúne pues a los líderes más importantes de Colombia y hablas de todo el tema de gestión de talento. Entonces hoy está pasando de ser el entrevistador al protagonista. Entonces, ¿cómo te sientes en este rol? Pues feliz, la verdad. También me gusta estar en este rol, muy honrado de estar aquí con ustedes en Bookcast y tener una conversación agradable sobre un tema que nos apasiona juntos, que es el mundo de talento humano. Así es. Bueno, cuéntanos un poquito de ti, cuéntanos qué es Hackers del Talento. Bueno, Hackers del Talento es una comunidad de aprendizaje en recursos humanos en América Latina. Empezó con unas conversaciones que tenía con líderes de talento donde me hablaban mal del área. Sí. Y pues yo todavía no lo creo, que esas frases que decían que era un área operativa, que hacía las fiestas o que despedía a la gente. Yo lo que creo es que es un área crítica para la transformación de América Latina, de las empresas. Y nada, empecé muy como bootstrapping en un emprendimiento, haciendo entrevistas así como estas. Yo no sabía mucho de cómo hacer entrevistas ni cómo hacer un podcast, pero un par de amigos confiaron en mí para que se dejara entrevistar y bueno, ya tenemos más de 500 episodios y es como el podcast principal en talento en la región y una academia para formar futuros líderes. Tenemos una comunidad y bueno, próximamente más cosas que irán saliendo en las redes. Bueno, eso es espectacular. Teniendo en cuenta, y pues la razón por la que te invitamos es que de verdad al hablar con tantos líderes que están relacionados con el área de gestión humana, pues debes tener como un panorama bien interesante de lo que es el mundo de gestión humana pues en Latinoamérica y acá en Colombia. Entonces quisiera empezar preguntándote en este 2024, ¿cuál crees que fue como ese boom este año en las áreas de gestión humana? ¿Hay algo en particular o fueron varias cosas? Yo creo que ese boom fue también para muchas personas más allá de recursos humanos y es la inteligencia artificial. Yo creo que el 2023 fue como un año donde esto, ¿cómo se trata? ¿Qué es ChatGPT? ¿Qué puedo usar? ¿Qué no puedo hacer con esta herramienta? La seguridad de la información. Y este año fue, oiga, nos tenemos que meter a inteligencia artificial y ver cómo me rinde mucho más mi trabajo, qué puedo hacer, qué puedo automatizar, qué puedo analizar. Entonces las áreas de talento humano también se comenzaron a meter ahí. Sí. Un poco lo que no está viendo en inteligencia artificial es que más o menos entre el 20 o el 30% de las tareas que hace alguien de recursos humanos pues se pueden automatizar. Las puede hacer ChatGPT. Exacto. Y pues no sé, empresas como ustedes que seguramente se están metiendo en esos temas o tienen soluciones de eso, pues lo que hace es que recursos humanos deje de hacer unas tareas que no eran necesarias. Sí. O sea, leer, filtrar hojas de vida, por ejemplo. Sí, en el área de selección ha sido como un boom, o sea, realmente un boom el tema de inteligencia artificial. Claro, entonces imagínate alguien de atracción y de selección, pues ya ahora se tiene que enfocar más, no solo en analizar bien la data que le llega, sino en cómo enamoro a la persona de trabajar en esta compañía. Sí. Porque ya logré con diferentes algoritmos encontrar los perfiles idóneos. Sí. Entonces, desde esa parte hasta el tema de aprendizaje, por ejemplo. Pues tú que tienes hijos, al igual que yo creo que el futuro del aprendizaje va a tener una cosa maravillosa que son los tutores con inteligencia artificial. Sí, total. O sea, nuestros hijos van a buenos colegios, pero la mayoría de la población en América Latina no. Y hay profesores que no son tan buenos. Entonces, con inteligencia artificial uno poder tener un tutor que uno le pregunta, oiga, ¿cuál fue la historia realmente de Roma y de Grecia y qué pasó?
pues que le explique, pues va a ser mucho más importante. Y eso si se lleva al trabajo, pues también. Sí. Un cargo crítico que ustedes tengan acá en Book, y uno dice, donde se me vaya este desarrollador o este experto, ¿qué hacemos? Pues ya con inteligencia artificial uno va dejando toda la información de lo que sabe hacer esa persona y así esos cargos críticos, digamos que no se vuelven tan... Que se vuelven tan críticos y salen. ¿Sabes qué es súper interesante esto que hablas de la inteligencia artificial? Bueno, la educación se puede perder un poquito esa brecha de pronto tener un profesor malo, de no tener la persona idónea, como también la inteligencia artificial apalanca esto. Bueno, súper. ¿Y cómo consideras que cerró el año en recursos humanos? ¿Qué cambios vienen? O sea, listo, tú me decías, en 2023 todos hablábamos de inteligencia artificial, ya 2024 estás viendo que hay una adopción, o sea, como que las áreas de recursos humanos están diciendo, bueno, venga, adoptemos la inteligencia artificial en nuestros procesos, en temas de selección. ¿Qué crees que viene para 2025? Para 2025 viene de todo, yo creo. Primero, si uno lo analiza para Colombia, yo sé que esto se transmite para toda América Latina, pero Colombia, pues vamos a tener un entorno retador porque es un año antes de elecciones. Sí, de acuerdo. Entonces va a haber muchos gastos o no, mucha ejecución en algunas cosas y eso va a ir más reforma laboral, Sí. que no se sabe qué va a pasar. Entonces eso puede implicar que las compañías tomen decisiones de inversión o no inversión en diferentes temas. Y en términos de recursos humanos, yo lo que creo es que, pues primero, ha habido como un crecimiento importante en todo lo que tiene que ver con propósito, pertenencia, como que en inglés se llama belonging, y es cómo hacemos, pues estas generaciones nuevas que están llegando tienen mucho más conectado el tema de propósito, entonces eso pues va a seguir incrementando. Lo otro muy importante es todo lo de salud mental y bienestar. Sí, clarísimo. Exacto, tú ves, por ejemplo, hay un libro que se llama La generación ansiosa de Jonathan Haidt. Y él muestra cómo estas generaciones que van a llegar al mercado laboral pues son menos resilientes, les cuesta mucho más trabajo adaptarse ante los diferentes cambios. Entonces yo creo que las empresas van a tener que hacer aún más inversiones en programas de bienestar, de salud mental y un poco como de seres humanos un poco más resilientes. Otra cosa que también estamos viendo es que con el acceso a tanta información, tú puedes aprender lo que quieras. Entonces las personas van a tener una mayor autonomía en términos de cómo se desarrollan y cómo crecen, y además las carreras laborales pues van a tender a desaparecer en el sentido de la escalera corporativa típica, o no desaparecer, pero a disminuir, y cada uno va a ir como navegando. Se vuelven más horizontales. Sí. Exacto. Entonces también ahí eso va a hacer que cada uno vaya a ir aprendiendo diferentes temas, que con la inteligencia artificial se pueda analizar mucho más esa información. Otro tema también yo creo que va a crecer mucho es todo lo que tiene que ver con incentivos y comportamientos, porque como esas carreras son tan libres, tú también vas a decir, bueno, yo cómo hago para que esta persona logre los resultados, mueva el negocio. Entonces diseñar buenos modelos de incentivos. Está creciendo también todo lo que tiene que ver con roles fraccionales, como que tú seas la CEO no de Book, sino de 4 compañías al mismo tiempo, pero esto en recursos humanos tiene mucho sentido que uno tenga CHROs fraccionales. Sí, eso también. La mayoría de nuestra economía son pymes. Sí. Y pues ustedes que trabajan con grandes compañías o con pymes seguramente ven que las pymes tienen una persona de recursos humanos de un rango medio o bajo, porque tampoco pueden pagar a alguien súper bueno. Entonces yo creo que eso también va a crecer. Y no, pues eso así como... A grandes rasgos, bueno, pero de toda esta información, obviamente me llama un montón la atención el tema del propósito, porque pues es una de las cosas que en Book trabajamos, respiramos todos los días, y es realmente tener ese propósito de ayudar a las empresas a crear lugares de trabajo más felices. Y nosotros lo vemos, o sea, hay muchas, hoy cuando sacamos nuestros procesos de selección, tú les preguntas, bueno, ¿cómo llegaste acá? ¿Por qué llegaste acá? Y una de las primeras respuestas que nos dan es porque en Book crea lugares de trabajo más felices, porque se nota que es la cultura que viven, entonces al final creo que es súper importante. De todas esas que mencionaste, Ricardo, y obviamente acá nos oyen también empresas que son pequeñas, ¿no? Entonces de pronto tú les hablas de inteligencia artificial, les hablas de temas de incentivos.
y pues estamos orientados también a empresas medianas y pequeñas. ¿Con cuál empezarías tú? O sea, ¿con cuál de esos cinco aspectos que ves para 2025 dirías, pucha, si yo fuera una empresa pequeña o mediana, esto es la clave para que atraiga más talento, para que haya menos rotación? ¿Cuál sientes tú que es ese punto para 2025? En ese caso, añadiría otra. Ay, Dios, se Fue, Ay, claro, se fue. y es esa relación CEO-CHRO. Yo siento que este año se ha venido avanzando, pero tiene que fortalecerse aún más. Y es como la persona que está en el mundo del talento se conecta y genera confianza con el dueño de la... Con el negocio, sí, con el dueño. Sí. Y sobre todo, ¿cómo hacen para que juntos construyan la cultura? O sea, la cultura, el CEO es el que, sobre todo en una pyme, es el que marca. El que marca la cultura, de acuerdo. La persona de recursos humanos le ayuda pues a manejarla y a expandirla, a difundirla. Usarla, todo eso, pero pues ahí tiene que tener un rol muy importante. Y que vayan incorporando diferentes soluciones pues que le sirvan a una pyme. Probablemente la inversión que tiene una gran compañía, un banco aquí con mucho presupuesto de un centro de liderazgo, pues para una pyme sí, no les hace sentido. No va, pero cómo de pronto usan herramientas para atraer gente mucho más rápido, para desarrollarlas, acceden a plataformas con contenidos que puedan ir trabajando, cómo trabajan y refuerzan patrones culturales, cómo comienzan a utilizar un poquito de data para ver qué es lo que está pasando. Okay. Entonces al final yo creo que es, ojalá esa tendencia de que las personas que estén en las pymes se crean el cuento que talento humano es importante, es clave, los CEOs busquen cómo hacerlo relevante, porque al final eso es lo que va a hacer que pueda crecer de manera sostenida en el largo plazo. De acuerdo. Bueno, te doy una buena noticia. Imagínate que a mí eso es algo que me enorgullece mucho y es el 60% de nuestros clientes, de las empresas que nosotros tenemos en Colombia, son empresas pequeñas. Entonces yo digo, y con módulos de talento y cultura, o sea, que van a un portal de beneficios, que estamos hablando todo el tema de salud mental, temas de evaluaciones de desempeño. Entonces yo digo, pucha, las empresas, incluso sin importar el número de colaboradores, están pensando ya en ese desarrollo del talento, de cuidar a sus colaboradores, y ya no es algo que solo pertenece, digamos, que a las grandes corporaciones de Colombia. Entonces ahí te doy ese dato y eso es algo que nos hace hacer. Sí, no, igual te da una señal de cómo está el mercado. O sea, hoy incluso nosotros tenemos empresas de 10, 15 colaboradores que es como, no, yo sí quiero hacerle una evaluación de desempeño a mis colaboradores. Oye, y muchas veces es, pero tiene 15, se la puede hacer en cualquier lado. No, yo quiero hacer un desarrollo de carrera. Entonces eso habla muy bien de cómo estamos hoy parados. Digamos que para resumir un poco, entonces acá el tip principal es estas empresas pequeñas y medianas es que las áreas de recursos humanos sean protagonistas, sean parte del negocio, se sienten y le hablen al oído a los dueños de estas empresas para que juntos, digamos que pues trabajen en equipo para lograr ese tema de gestión de talento. Y que los CEOs entiendan el valor. Sí, también pasa que a veces no lo entienden y creen que recursos humanos es contratar lo que decíamos, contratar después de ir el de la fiesta y conseguir el bono de descuento del gimnasio y ya está. Exacto. Okay. Sí. Bueno, súper. Hablando del tema del mercado colombiano y pues de la percepción que yo tengo acá desde BUC, ¿cómo ves a Colombia en temas? Pues te reúnes, entrevistas a muchos líderes, no solo colombianos, sino de toda Latinoamérica, incluso creo que estadounidenses, bueno, de todos lados, sí. Ahora estás en inglés, o sea, ahí te vi como, bueno, maravilloso. Pero ¿qué percepción te da de las áreas de gestión humana en Colombia? ¿Cómo ves? ¿Estamos a la vanguardia? ¿Estamos retrasados? ¿Qué percepción te da después de tantas conversaciones que has tenido con tantos líderes? ¿Qué pregunta? ¿Te corché? No. Me corché, no, mentira. Mira, yo creo que en unas cosas estamos bien y en otras tenemos que trabajar mucho. Y eso se complica dependiendo también del tamaño de la compañía. Hay empresas acá en Colombia que están haciendo proyectos, estrategias, iniciativas increíbles en talento humano, que esa dupla que hablábamos del CEO con el CHRO funciona de manera perfecta, pero también hay todavía mucha empresa tradicional. Sí. Chapada a la antigua. El chapada a la antigua, el rol de recursos humanos todavía no es tan estratégico, por eso es que nosotros con Hackers tratamos como de presionar y mostrar más casos para que
se despierten todos y digan, necesitamos meternos en esto ya. Y si lo ves en pymes, pues el reto es mayor. Y la economía colombiana es mayoría pymes. Entonces, otra cosa que pasa de fenómenos es también dónde está como la casa matriz. Sí. Porque dependiendo de dónde esté la casa matriz o la empresa regional, pues también ahí se van implementando prácticas o no. Sí. Entonces, ¿qué cosas hay chéveres en Colombia, por ejemplo? En Colombia se están haciendo avances interesantes en compañías en temas de analítica, en temas, no puedo mencionar nombres de empresas, sí, pero que combinan lo que nosotros llamamos en Hackers Anthropotech, ¿no? Que es la parte humana con la parte de tecnología. Entonces hay empresas que tienen antropólogos, que tienen expertos en ciencias del comportamiento, pero a su vez tienen un área de analítica de personas, de inteligencia artificial, que van como combinando esos dos mundos. Entonces yo creo que están haciendo cosas muy, muy, muy interesantes. Y también hay startups que de momento cero creen en esto. O sea, estoy de acuerdo. Es desde, pues además de ser una empresa enfocada en el mundo de recursos humanos, pues también creen en cómo implementarlos en el día a día. Entonces comienza uno a ver muy buenas prácticas, pero igual sigue faltando. Y si quiero no complejizar la ecuación, pues la economía colombiana, como el 56% es informal. Sí, entonces, un gran punto. Pues ahí tienes todavía mucho por mejorar. Y el otro tema complejo es la productividad por trabajador, que son más o menos como $15 por hora trabajada. Luxemburgo, para que te hagas una idea, es como más o menos 120, que es como la práctica. Obviamente Luxemburgo, pues es chiquitico, sí, plata que llega de temas financieros, pero eso todavía es una brecha muy grande, que es malo, pero también es la oportunidad de que si todos nos metemos en este cuento, pues podemos mejorar la calidad de vida de mucha gente. Sí, acá hay un dato interesante que das es, creemos que por trabajar más horas, porque siempre el colombiano va y se jacta en toda Latinoamérica, no, trabajamos muchas horas y somos muy buenos trabajadores, y sí, somos muy buenos trabajadores, pero ¿qué tan productivos estamos siendo? Los países europeos seguramente lo que tú decías, en Luxemburgo trabajan la mitad del tiempo, pero generan 3-4 veces más de lo que nosotros generamos. Entonces hay que hacer un foco en la productividad grande. Cuidando a la persona, ¿no? Sí, total. Cuidándole la calidad de vida, el equilibrio, bueno, todo esto. Es un tema que me encanta, ese tema de la productividad. Te voy a dar un dato que es interesante y es, hicieron un estudio en Estados Unidos para ver las personas que no eran de allá, todos los que emigraban y arrancaban a trabajar en Estados Unidos, de qué país eran los que más rápido ofrecían el salario. Sí. Y por ejemplo, los colombianos de América Latina son los primeros. Crecen un montón. Crecen un montón. Pues esa disciplina que a veces uno dice, lo puede ver uno como malo o como bueno, de que trabajamos muchas horas, somos muy comprometidos con el trabajo. Ahora, ¿qué pasa? La productividad no es solo cuántas horas estoy yo marcando como en Los Simpsons, que llegaba Homero y marcaba aquí tarjetica y salía, sino el entorno que eso te facilita. Entonces la tecnología que tienen las empresas. Hay una variable crítica que es la capacidad de gestión del CEO. Sí. No tenemos tan buenos gerentes, o sea, gerentes que empoderen, que generen autonomía. Sí, está muy el tema del control, del micromanagement, de qué está haciendo. Tanto papeleo, tanta cosa también afecta. Entonces, creo que la actitud y las ganas de trabajar es algo muy bueno a los colombianos, pero que si eso lo combinamos con buenas prácticas de gestión empresarial, sí, yo creo que podemos. Pues brillamos, que es lo que está pasando cuando nos vamos ese aumento salarial de ser los primeros. Brillamos, probablemente. Bueno, nada, súper chévere. Qué buenos datos nos estás dejando acá. Cuéntame, estábamos hablando ahorita de lo que hacías en Hackers del Talento. ¿Cuál es ese impacto que tú quieres dejar a todo esto que estamos hablando? De pronto, no sé si al tema de alguna vez en una conversación, en un evento lo hablamos, y es como ese impacto en las pymes, ¿no? O sea, como que cómo llegar con este mensaje de empoderamiento a las áreas de recursos humanos, de capacitación. ¿Cómo lo haces desde Hackers del Talento? Yo tengo varios sueños locos. El primero es que ojalá los CEOs futuros hayan pasado en algún momento de su vida por recursos humanos, o que ojalá pasen de recursos humanos a ser CEOs. Porque yo creo que los grandes retos que tiene uno como gerente de una compañía es manejar a la gente. Totalmente. Y pues después... Hoy lo estoy viviendo y es... yo les cuento, cuando me dicen, ¿y su mayor reto? Yo sí, obviamente seguir generando ingresos, seguir haciendo que la máquina funcione,
pero el cuidado de las personas es prioridad número 1. Exacto. Entonces yo digo, ojalá eso vaya pasando. Lo segundo es que América Latina le pueda enseñar al mundo lo que significa humanizar. O sea, tú ves cómo trabajan en Estados Unidos y es, o sea, foco, productividad y entonces de pronto reestructuración, te echaron y ni siquiera la tarjeta de entrada a la oficina te sirvió, ni despedirte por Slack o por la plataforma que usen de tus amigos, o sea, ya te fuiste y ojalá alcances a sacar la cajita. La capita típica de la película. Exacto. Entonces, en América Latina sí nos gusta reunirnos, conversar, hablar de la familia, cómo estás, y eso también es muy valioso, porque al final la mayoría de nuestro tiempo está en el mundo del trabajo. Me acuerdo. O sea, ¿cuánto pasas tú durmiendo? Quítale ese tiempo y el resto del tiempo es trabajando y ya después un poquito con la familia, hobbies, deporte, lo que sea. Entonces, ¿cómo hacemos para que humanicemos el lugar de trabajo? Esa es otra parte del sueño. Y al final lo que queremos en Hackers es que se destaque América Latina por su gente y se aumente la competitividad de las empresas. Y ahí sí uno logra mejorar la calidad de vida. Es un poco la hipótesis loca que tenemos. No, pero yo creo que estás dejando huella con estos programas que tienes en Hackers. Cuéntame ya, para ir cerrando, Ricardo, te he hablado mucho, les he contado, se ha reunido, has entrevistado a unos líderes espectaculares que de verdad uno a veces está en la lista del podcast y uno dice, ¿cuál escucho? O sea, cada líder es como más top. Es normal, te he pedido varias veces el top 10 de los podcasts, pero ¿qué tienen en común esos líderes de gestión humana que crees que hacen a sus empresas o a ellos exitosos en ese rol? Recientemente alguien me lo definió en una de las entrevistas que era muy bueno y era que éramos ángeles y demonios. Son personas que en la parte buenas fomentan la cultura, el relacionamiento, el desarrollo de las personas, pero la parte de demonios es que también sean las conversaciones duras con los que tocan. Que se sienta con el CEO y le dice, no, oye, usted en esta reunión estuvo muy mal. O si necesitamos crecer a X%, necesitamos toda esta gente, necesitamos invertir. Sí. Entonces logran combinar como esos dos mundos y tiene como una serie de características. Nosotros sacamos como 30, pero pues creo que nos tocaría hacer como... Me servirían bueno, dame las 3 para ver si las cojo. Una tiene que ver mucho con, obviamente, con ser líderes referentes. O sea, si uno se pone a pensar a quién uno mira en términos de talento humano, pues debería ser el CHRO. Sí. CHRO debería ser el ejemplo de cómo se crece, se desarrollan a las personas y se vive como ese tema de talento. Lo segundo tiene que ver con conocimiento profundo del negocio. Sí. Creo que eso lo han repetido muchas veces, pero se necesita que entiendan las palancas clave del negocio, los productos, o sea, lo que hace como un vendedor, un marketero. Sí, tiene que saberlo. Y además ser el financiero, tiene que tener muy bien ese conocimiento. Y lo otro, pues también, bueno, tiene muchas características, pero te diría como la parte que mencionó al comienzo de Anthropotech, de cómo utilizo la tecnología para escalar, pero también cómo nunca dejo de poner en el centro a las personas. También obviamente tienen que ser futuristas y tener conversaciones difíciles, etc. Este tema de conversaciones difíciles es lo que hablabas al principio, ser el ángel y el demonio. Exacto. Okay. Pero al final yo creo que lo que más vale es que genuinamente se interesen por las personas. Yo creo que sea un tema de autenticidad, ¿no? Sí. Lo oí en uno de tus podcasts, el tema de la importancia de la autenticidad cuando eres líder, ¿no? Porque al final así generas confianza, así las personas te creen, te siguen. Sí, total. Eso es increíble, pero si la gente quiere seguir al que es más real que al típico corporativo que se cree el cuento, pero no lo vive. De acuerdo. Ricardo, de verdad que un placer estar contigo. Me encantaría que para terminar, algo que le quisieras dejar a esta audiencia, 1 o 2 mensajes súper importantes que quisieras dejar para irnos ya felices y que la audiencia se vaya muy feliz con este podcast. Nada, pues que traten de poner siempre en el centro de las decisiones a las personas y que tengan una alta curiosidad por aprender, porque el mundo del trabajo es muy cambiante y si no aprende constantemente está salvado. Bueno, nada, me encanta, ¿verdad?, tenerte por acá. Te volveré a invitar porque tienes mucho para hablar. Gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo
y los espero en el próximo capítulo de Bookcast. Bye bye. Chao. Gracias, chao. Aquí termina este capítulo de Bookcast, el podcast de Book. Te esperamos para el próximo. Bookcast es una iniciativa de Book, un software integral para la gestión de personas con el que podrás automatizar tus tareas administrativas, construir la cultura organizacional que sueñas y facilitar el acceso a beneficios que tus colaboradores realmente valoren. Todo desde la misma plataforma y con inteligencia artificial integrada. Descubre más en book.cl, book.mx, book.pe y book.co y síguenos en LinkedIn como BUK para unirte a la conversación. Con Book, crea un lugar de trabajo más feliz.